Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Juan, capítulo 20 en nuestras Biblias, y estaremos en este relato acerca de la resurrección contado acá por el apóstol Juan. Seguramente cada uno de ustedes reconoce algunos momentos de su vida que los recordamos, de hecho, los tenemos en mente como esos momentos trascendentales que nos cambiaron la vida de alguna manera para siempre. Seguramente tendrán ustedes diferentes recuerdos acerca de días especiales que dieron un giro completo a sus vidas. Todos tenemos momentos como esos. Yo en mi mente tengo algunos recuerdos de momentos y días como así trascendentales en mi vida. Recuerdo un viernes de un noviembre el año 95. Yo tenía 15 años en aquel momento, y recuerdo ese viernes por la noche. Yo supe a los 15 años que era pastor y que iba a hacer eso toda mi vida, y me acuerdo que a partir de ese momento de verdad algo pasó en mi mente, y toda mi vida fue considerando y pensando hacia ahí es lo que voy a caminar, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, y bueno, ahí comenzó a caminar de esta manera mi vida. Eh, Algunos años más, tenía 19 años, domingo, recuerdo, un domingo muy especial para mí porque, eh, bueno, hubieron dos cosas muy trascendentales ese día. Yo tenía 19 años, y ese domingo lo había esperado con tanta emoción porque por primera vez me iba a tocar predicar. Me habían asignado para predicar y dirigir los cultos. Habían 5 cultos en la iglesia donde crecía. Y ese domingo me tocaba predicar a mí y dirigir todos esos cultos. No sé cómo podía pasar eso, pero eh, pero ese día también era muy especial para mí porque por la noche de ese día estaba acordado que me reuniría con mi mejor amigo en aquel momento. Eh, pero saliendo de la iglesia yo para buscarlo, a mí me llamaron que le acababan de quitar la vida de un par de tiros. Eh, y, y bueno, de alguna manera esa cosa se queda ahí. eh, Grabada, y son días que algo pasa en nuestras mentes, algo se transforma. Y pensando en días como esos, también me acordaba algunos años más adelante, en el 2005, eh, un 1 de abril, yo tenía 25 años y ese día me casé. Por cierto, mañana celebramos 19 años de casado. Eh, Ese guau lo sentí como pobrecita, pa. Les noté esa. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros considera, habrán días como estos en la vida de todos nosotros. Eh, el día que tomaron un trabajo, el día que compraron una casa, no, el día de su boda, la muerte de algún ser querido, titularse en alguna carrera. No tenemos días como estos, que no son días cualquiera, son días muy trascendentales, días que mientras se van viviendo pareciera cualquier día, pero, pero marcan una total diferencia, hacen toda una diferencia. Momentos y días que nos impulsan hacia alguna nueva dirección, que nos encaminan hacia algún punto diferente. Y aunque son días normalmente muy trascendentales, aunque son días que recordamos como esos grandes días, yo siempre me da un poco de alegría y de emoción y o sea, a veces risa un poco porque mi mamá tiene unos registros. Dios mío, mamá se recuerda el primer día que le dio una flor a mi papá, el día de que fueron novios, y celebra el primer día que se comió un sorbete con mi papá, y se acuerdan de todo.
Bueno, hay días como esos, son trascendentales, tienen algún impacto, hacen alguna diferencia, pero, pero, verdaderamente esos días, esos momentos marcan nuestras vidas, pero no hacen un cambio por completo en nosotros. Hacen una diferencia, nos mueven en otra dirección, cambian quizá nuestro rumbo, pero no cambian por completo nuestra vida. Seguimos luchando con las mismas cosas, seguimos hablando igual, seguimos creyendo las mismas cosas que antes creíamos, aún después de esos momentos. Por eso Jesús es totalmente diferente. Por eso Cristo hace una diferencia por completo en nuestras vidas. Porque cuando una persona verdaderamente conoce a Jesús, no es que cuando alguien sabe quién es Jesús, no, cuando alguien verdaderamente conoce a Jesús, cambia todos los aspectos de su vida. Cuando verdaderamente hemos conocido a Jesús, todo en nosotros, desde lo más evidente hasta lo que no se ve, desde lo que está manifestado públicamente hasta las cosas más internas en nosotros, todo es transformado por Él. Todo aquello que es oscuro, por decirlo de alguna manera más gráfica, toda nuestra vida que está en blanco y negro, la pinta con color y le da otra vida diferente. Y hay una transformación completa cuando venimos a Él. Los que verdaderamente creen a Jesús no viven como vivían antes de seguirle. Los que verdaderamente conocen a Jesús no hablan como antes lo hablaban. No leen los mismos libros que antes leían. No se conducen de la manera en que antes lo hacían. No responden igual. De hecho, no se piensa igual. Cuando venimos a Jesús, nuestra vida es transformada por completo. La Escritura no miente, ni lo dice como un deseo. No es una intención. Cuando la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, he aquí que el que está en Cristo, espero que llegue a ser alguna vez una nueva criatura. Da por hecho la Escritura que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Es una nueva criatura. Es 100% nueva criatura. No hay un medio. Jesús nunca hace las cosas a medias, ni espera en nosotros una obra a medias. No hay medios cristianos. No hay medio creyentes. No hay pie dentro, pie fuera en el creyente. O somos o no. O creemos o no. Y estoy diciendo todo esto, hermanos queridos, porque nuestro texto de hoy es en verdad extraordinario. No puedo decirles cuánta emoción ha llenado mi corazón toda esta semana mientras he leído y releído y todo lo que he cambiado y pensado al respecto del capítulo 20 en el Evangelio de Juan, que es nuestra lectura para el día de hoy. El apóstol Juan, me parece, y ahora que lo vayamos leyendo y las semanas que sigamos hablando de esto y lo vayamos leyendo, ustedes se darán cuenta, parece estar emocionado escribiendo. Él no solamente está contándonos algo que ha pasado, no es como que usted venga y me cuente qué película vio ayer y usted puede decirme, y entonces fíjate que le pasó no sé qué y no sé cuánto, y entonces hizo acá y hizo allá. Bueno, ese es un relato, pero la manera en que él lo está contando acá parece ser que está explotando de emoción por querer convencernos del punto que él tiene para hablar. Él quiere convencernos de lo que ha impactado su vida. Obviamente, nuestro tema es acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero lo que quiero que veamos juntos en este texto, hermanos, es que la resurrección de Jesucristo transforma la vida del creyente. Por completo transforma la vida del creyente. De hecho, nuestro texto de hoy, el capítulo 20 de Juan, nos muestra 4 diferentes historias. 4 diferentes momentos en los que algo se ve transformado. Y es impresionante todo lo que iremos viendo acá. Nuestro texto de hoy hay 4 historias de vidas transformadas a partir de la resurrección de Jesucristo.
que traen esperanza al que cree. Durante estos minutos, y espero que juntos podamos recorrer la palabra del Señor y que podamos aprender que la resurrección de Jesucristo transforma la vida de todo el que cree en Él, para que dediquen sus vidas, para que le dediquen sus vidas viviendo para sus propósitos. La resurrección de Jesucristo transforma la vida de todo el que cree en Él, para que le dediquen su vida viviendo para sus propósitos. Y nuestro texto, como digo, es el Evangelio de Juan, capítulo 20. No haré una lectura inicial porque iremos recorriendo el capítulo en los minutos que nos restan, pero quisiera llevarles una vez más a este texto que está al final del capítulo 20. Ustedes pueden verlo conmigo. Juan capítulo 20 y versículo número 30. Dice la palabra del Señor. Apóstol Juan escribiendo, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El apóstol Juan dice, ¿saben qué? Todo lo que él hizo es increíble, son muchas cosas, pero no todo está escrito acá. No cabía. Si hubieran pasado todo el tiempo haciendo esto, pero mire, dice el 21, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que quiero mostrar en este versículo, en este último versículo 31, es cómo el apóstol Juan tiene en su mente la idea de transformación. Miren, estas cosas que les he contado, se las he contado para que creyendo en él tengan un cambio, haya una transformación en ustedes. Les he contado esto, estamos narrando todo esto para que creyendo en él sean transformados y tengan vida en su nombre. Él está pensando en la transformación. Y esto es sumamente emocionante, considerarlo, y es lo que veremos esta mañana. ¿Por qué no me acompañan y oramos, hermanos? Pidamos la bendición del Señor en esta hora. Padre hermoso, queremos el día de hoy, Señor, no solo alabar tu nombre por tus grandes maravillas, no solo bendecir tu nombre por tu grandeza, Señor, porque eres el que vive, Señor, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció toda limitación humana. Eres el Dios todopoderoso, Señor. Cristo, tú vives, estás entre nosotros el día de hoy, estás con nosotros cada momento de nuestras vidas. Y entender esta verdad, Señor, debería transformar nuestros corazones, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar. Por favor, Señor, ayúdanos durante esta mañana mientras estamos reunidos como un cuerpo, como una familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra con gozo, pero además disponer nuestros corazones a tu verdad, Señor, y poder vivir de manera que tú seas glorificado, Señor. Por favor, ayúdanos esta mañana a recibir tu palabra, a escuchar con atención tu palabra, a leer con expectativa, Señor, tu palabra, y que esta, Señor, transforme nuestras vidas. Señor, mi oración esta mañana, mientras estamos acá, es que los ojos de aquellos que no te creen todavía, ahora puedan ser abiertos, Señor. Que pueda cada uno de los que estamos acá contemplar el significado de tu resurrección, Señor. Pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un misionero llamado Sam Boyle viajó hasta Japón para ir a hacer su trabajo misionero allá. Sin embargo, como ustedes imaginarán, no creo que sea nada fácil ir a predicar en Japón. Bueno, tal vez sea fácil predicar, pero el punto es que nadie me entiende si voy y predico. Y este era el problema que este misionero enfrentaba. Llega a Japón, pero obviamente no conoce el idioma, no es nada cercano a lo que él podría
expresar. Así es que él de inmediato al llegar comienza a buscar a alguien que sirviera o le ayudara como traductor. Se le vuelve un poco difícil el trabajo hasta que por fin logra encontrar a alguien que habla muy bien el idioma, pero y que puede traducirlo, pero él trabaja como, ese hombre trabajaba como maestro, enseñando inglés en una escuela. Entonces él acepta ir a servirle, bueno, no a servirle, a trabajar como su traductor mientras predica este misionero y le está acompañando y cada semana se para junto al misionero y hay un grupo de personas que están escuchando y él está predicando, el traductor está llevando el mensaje en japonés y los hombres están entendiendo y las personas están siendo receptivas. Pero después de algunas semanas haciendo esta misión, el predicador está hablando y mientras está anunciando el evangelio, el predicador le dice al traductor para que le diga, y al tercer día Jesucristo resucitó. Y el hombre está traduciendo felizmente y fielmente, pero cuando entiende que le dice, y al tercer día Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos, el hombre se parece y le queda viendo y le dice, no, 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 eso no te lo digo. Ellos no lo van a creer. Y es que eso refleja una realidad en la vida del que no conoce a Cristo. Eso refleja una realidad en la vida de los no creyentes, los incrédulos, de las personas comunes que viven en este mundo. No van a creer que Jesús vive. Hay cientos de personas que estoy seguro que ahorita mismo podrán andar en todas esas procesiones, pero verdaderamente no creen que Jesús está vivo. Celebran eso como cualquier otra celebración, pues. Celebran eso como la independencia. No sabemos qué pasó ahí. Dicen que estallaron bombas, que tiraron cañonazos, que hicieron no sé qué. No sabemos, pero los 15 de septiembre, bueno, celebramos que la independencia. No tenemos una convicción en eso. No, nuestra vida no se mueve conforme a eso. Eso es lo normal en cuanto al mundo. Pero no puede ser lo normal en los creyentes. Hermanos, celebrar la resurrección implica reconocer no que el Señor resucitó hace 2000 años, que Él está aquí con nosotros ahora, que Él vive a nuestro lado en cada momento, que Él está con nosotros en cada instante, que su poder manifestado hace 2000 años sigue siendo el mismo, que la libertad que Él traía sigue trayéndola al día de hoy. Creer que Él resucitó es que Él está ahí, como había un corito que cantábamos, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el sol se levantó esta mañana, es que Él vive. Y esto debería de trastornar la forma en que vivimos. El apóstol Juan evidentemente quiere transmitir esa verdad en este capítulo. Ellos han tenido días muy intensos para cuando llegan a ese domingo en el que el Señor resucita. Antes de esto han sido semanas muy intensas. Eh, bueno, los 3 años de Jesucristo haciendo ministerio fueron sumamente intensos, pero específicamente estas 2 últimas semanas, antes de morir, Jesucristo tuvo un trabajo tan intenso. No sé cómo habrá sido el cansancio en ellos. Se movió en diferentes ciudades. En cada ciudad era un trabajo de no parar. Hace algunos años estudiamos el Evangelio de Marcos y recuerdo cómo, si es que solo de leer Marcos uno se cansa, porque cada verbo, cada forma en que expresa este evangelio es acción, acción, acción. Y Jesús se levantó del lugar y cuando estaba ahí predicó, terminó de predicar y se fue para el otro lado y ya estaba haciendo otra cosa en el otro lado y luego llegó a la otra casa y también fue a hacer y siempre pareciera estar lleno de actividad, lleno de acción. Bueno, cuando vemos los 4 evangelios, podemos comprender que el Señor Jesucristo esas semanas antes visitó la ciudad de Betania, los días antes de la entrada triunfal. Jesucristo llegó a Betania, donde estuvo ahí hospedado en casa de María y de Marta, estuvo ahí en casa de Lázaro,
Lázaro ya había resucitado, ya lo había levantado de entre los muertos y ahora estaba visitando su casa. Parece ser que era una casa que visitaba con mucha frecuencia, en la cual llegaba con frecuencia. Bueno, él estuvo ahí. Esta vez que estuvo en casa de María y Marta, es este evento tan especial en el que María unge los pies con el perfume del Señor y el Señor les anuncia ahí a sus discípulos: ella está aquí haciendo esto, no le digan que no lo haga, porque se recuerdan que Judas reclamó: ese perfume tan caro deberíamos de venderlo mejor y lo damos a los pobres y nos comemos unas pupusas de paso, ¿verdad? Y el Señor le dijo: no, 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 no digan que no lo haga. Ella está preparando esto porque mi muerte está cerca. Y yo me imagino lo que habrá sido ser uno de los discípulos al lado de Jesús y comenzarlo a escuchar hablar a cada momento, cada día: yo me voy a morir, a mí me van a matar, todos los días ahí a la par. Me está preparando, me está ungiendo para la muerte. Señor, no diga eso. No, no ande con esas cosas, cambie de tema. Ni se hable de eso. Jesús visitó Jericó en esa semana. Habían como unos 27, 28 kilómetros entre Betania y Jericó. Y se movían todo esto a pie, no había transporte. Caminaban por todo esto. Y él pasó a Jericó. Lo que nos relatan los evangelios es que en esa visita a Jericó sanó a 2 ciegos, tuvo el encuentro, el famoso encuentro con Zaqueo. Vio a Zaqueo subido en el árbol y le dijo: bájate de ahí, voy a ir a tu casa a comer. Y se encontró con Zaqueo estando ahí, Zaqueo el recaudador de impuestos. Mientras se movía de una ciudad a otra, eh, el Señor Jesucristo pasaba por los pequeños poblados que habían ahí, como Betfagé. Pasó por ahí y también pasaba haciendo, enseñando, sanando a multitudes de personas, haciendo una obra increíble y extraordinaria. Visitó Perea, Judea, mientras estaba en el camino hacia Jerusalén. Así que por lo menos podríamos considerar que hay unos 50 kilómetros atravesados durante ese tiempo junto con sus discípulos, muy cansado físicamente, seguramente, con mucha seguridad, con mucho cansancio también, agotado por vivir enseñando en todo momento, los discípulos en todo tiempo acompañándole, hasta que llegó a Jerusalén y la entrada triunfal que vimos la semana pasada. Después de esa entrada triunfal, por el resto de la semana, Jesús se mantiene completamente activo. Y por ser esa semana última de su vida, los evangelistas, los narradores de los evangelios están dándonos cada detalle. Nos hacen saber que el domingo Jesús hace esta entrada que vimos la semana pasada, montado en un pollino. Las multitudes le reciben, las multitudes están alrededor de él, aclamándole, celebrando con palmas, moviendo las palmas, reconociendo, poniendo sus vestidos para que él pase sobre ellos, dándole este reconocimiento como de un rey. Eso domingo, el día lunes de esa semana, Jesús regresa a Jerusalén y está aquel evento en el cual maldice la higuera sin fruto. Además, enseña en el templo y en el templo confronta a los líderes religiosos que han estado haciendo mal las cosas. Lunes, martes, en esa semana, esa última semana, Jesús se va al templo, enseña en el templo, responde algunas preguntas que los fariseos y los saduceos tienen sobre él, y estando ahí en el templo, profetiza la destrucción del templo. Ahí está ese relato impresionante, ese sermón de Mateo 24, en el cual habla acerca de los eventos del fin y enseña, da toda esta enseñanza ahí estando en el templo. En el miércoles de esa semana se cree que el Señor tomó un descanso y vuelve a Betania para preparar las actividades del jueves, que incluyen la Santa Cena, la reunión en el aposento alto con sus discípulos. Ahí se reúne con ellos, celebran la Pascua en el aposento alto
instituye la Santa Cena, lava los pies de los discípulos mientras están ahí reunidos y anuncia la traición de Judas. Mientras están ahí, Judas se levanta para ir a hacer su negocio de traición, y entonces vuelven Jesús se levanta de ahí, va a Getsemaní, y justamente ahí en el huerto es arrestado, llevado al sumo sacerdote. Todo eso terminando el día viernes, durante todo el viernes, desde muy de madrugada, es llevado ante los líderes, ante el sumo sacerdote, los religiosos, para ser juzgado. Ellos lo entregan a Pilato y Pilato lo condena a la cruz. En ese viernes Jesús es crucificado en el Calvario y muere. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido ser uno de los discípulos de Jesús ese fin de semana? ¿Cómo, cómo es el día que perdemos a un ser querido? ¿Cómo es ese momento en el que se está yendo, se están perdiendo todo? Mucha confusión, estoy seguro, muchas dudas, muchas preguntas en la cabeza. ¿Cómo? ¿Nos engañó? ¿Cómo que lo mataron? Todo pasó tan rápido. Oigo a la gente cada vez que alguien muere decir, todo pasó tan rápido. Si yo lo acababa de ver, lo vi hace un mes y no entiendo cómo es que ya se murió las personas. Decimos, es que fue tan rápido como pasó. Imagínense a ellos, lunes, martes, miércoles, caminando junto con el Señor, hablando de tantas cosas, escuchándole enseñar, parado en el templo. Ahora están en Jerusalén, en el templo, en ese lugar espectacular, sentados, escuchándolo, el Señor, compartiéndole su verdad. Miércoles, jueves, están sentados en el aposento alto. Jesús les está lavando los pies. Están llenos de emoción, impresionados por su humildad, impactados por su amor. Y de repente, en un solo momento, todo se trastorna y se lo llevan capturado. Y al llevarlo capturado, no, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Bueno, todos se van pensando en asegurarse que no les pase nada. Pero estoy seguro que se van también porque ninguno de ellos está pensando que ese momento en el huerto de Getsemaní era el último momento en el que lo iban a ver. Ninguno de ellos está considerando en Getsemaní, Señor, nos vemos. Nadie, ninguno se despide. Ninguno cree que va a pasar tan rápido. Cuando les llegan los últimos informes, lo único que saben es, murió. ¿Qué? ¿Cómo que murió? Juan está ahí. Juan lo está viendo. Juan está ahí llorándolo. Juan está ahí al lado de la madre de Jesús. Es más, el Señor todavía estando en la cruz le habla a Juan y le dice, Juan, cuídala. He ahí tu madre. Y a María le dice, ahí tu hijo. Así de cerca lo está viviendo. Están ahí impactados por lo que está pasando delante de ellos. Eso, hermano, cada vez que nos enfrentamos a la pérdida de alguien, resulta increíble. El otro día ya no está. Ese sábado, y yo pienso, los discípulos, no sé si habrán dormido la noche del viernes, no sé qué terror habrán tenido esa noche, pero cuando el sábado despiertan, el Señor ya no está. Está, no sabemos dónde. Está ya preso, está guardado. No sabemos qué está pasando con él. En ese sentimiento amanece el domingo. Nadie parece estar esperando nada especial ese domingo. Yo más creería, están embargados por el dolor, están embargados por la tristeza, por la incertidumbre, por la confusión.
La escritura no dice esto y no quiero poner palabras, pero es que me parece tan difícil no creer que las conversaciones entre ellos tenían que ser, pero verdad que él dijo que era Dios, que quien creía en él no moría. ¿Cómo que lo mataron? ¿Cómo que está muerto? Eso era increíble. Y en ese contexto llegamos a nuestro pasaje. Juan 20, ¿estamos ahí? Versículo 1. Capítulo 19 terminó con el versículo 30, la parte de Jesús termina en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahí se cierra Jesús. Jesús dijo, consumado es, y fue sepultado. Capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana. O sea, el día siguiente, ¿verdad? El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Bueno, creo que ustedes deben saberlo, pero por si no les menciono. Quien escribe esto es el apóstol Juan, y el discípulo al que amaba Jesús era él. Es una manera bien sutil de picársela, ¿verdad? Porque él podría haber dicho, entonces corrió y fue a Simón y a mí. Pero dice, mire, corrió a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Pero vean esto. Y María Magdalena llega a ellos y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermano, usted se imagina lo que habrá sido. Los detalles que están descritos acá son hermosos. Todo este capítulo es hermoso con todos los detalles que el apóstol Juan nos lo contó. Desde el hecho de decir el primer día de la semana, o sea, domingo. ¿Saben ustedes? Por eso nosotros nos reunimos domingo, el día que tradicionalmente el pueblo judío se reunía para celebrar su día de reposo, su día de adoración, era el sábado. Pero puesto que Jesús resucitó un domingo, los cristianos nos reunimos los domingos, porque él es una manera de recordar, Él resucitó, Él vive. Y esto es lo que celebramos cada semana nosotros al reunirnos. Pero es significativo que Juan dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana siendo aún oscuro. Cuando vemos esto en otros evangelios nos damos cuenta que aquí está refiriéndose a que era antes que saliera el sol. Esto puede haber sido en la madrugada, entre 3 y 6 de la mañana. Ella salió de su casa, fue hasta el sepulcro, lo cual era muy valiente, porque recuérdense que el que está ahí enterrado era un hombre que han tratado como un criminal. Así es que nada quisiéramos tener que ver con un criminal. Pero ella, sin embargo, fue. Y cuando está llegando al sepulcro, se da cuenta que la piedra ha sido movida. Ella corre a donde están los discípulos reunidos y les llega con este mensaje. ¿Sabe qué? El versículo 2 a mí me suena como a esas llamadas de madrugada. Usted bien dormido y el teléfono le suena. ¿Qué pasó? María Magdalena viene corriendo, dando de gritos. María Magdalena viene angustiada. Pedro, Pedro, Juan. Y ahí es como, oh, ¿qué? Hermanos, lo último que quiero oír el día en que, después de tanto dolor, lo último que podía pasar, ya lo agarraron, ya se lo llevaron, ya lo mataron. Y ahora viene esta hermana a decirme, se lo robaron, se robaron su cuerpo. Lo que eso es impresionante. Eh, María, el impacto de María, eso lo veremos la otra semana, si Dios permite. El impacto de María
al ver que la piedra fue movida. Algo de eso se suponía. El Evangelio de Mateo nos cuenta en el capítulo 27, versículo 64, creo que está ahí en la pantalla, que Pilato tenía algún temor de que pasara algo como eso. Así es que de alguna forma ellos en mente habían temido porque algo así sucediera. Miren la orden que Pilato da, versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. ¿No es cierto que eso suena como a matar el chucho a tiempo? O sea, eso suena a que, miren, vayan, manden a taparlo, no voy a hacer que vengan algunos a robárselo. Claro, cuando María Magdalena se acerca y ve la piedra movida, dice, se lo llevaron. Ellos ya lo tenían armado. Este gobierno, es que este corrupto eh, gobernante ya lo tenía todo armado. No, si es que armaron todo el paquete bien y lo hacen ver como que funciona. Mire, dijo Pilatos, no vea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole guardia. Saben que en aquel tiempo era algo muy común, bueno, no tan común, pero sucedía que llegaban a robarse los cuerpos que estaban enterrados. Por loco que parezca, era algo que pasaba. No era algo tan común, no era algo tan general, pero sucedía. Y cuando se robaban los cuerpos lo hacían porque, bueno, a muchas personas cuando las van a enterrar, las llenaban de objetos de valor. Y entonces las metían y llevaban oro, llevaban cosas ahí. Entonces valía la pena ir a arrancarle todo. Bueno, yo he oído historias acá también, en el cementerio, que habían en el cementerio, para arrancar los dientes de oro a la gente, para quitar. Es en serio, eso es en serio. Así es que vamos a levantar ahí un inventario de quién lleva qué cuando se vayan a ir. Pero eso era algo que sucedía. Eh, los ladrones profanaban las tumbas para poder quitar las prendas, las cosas de valor que llevaban los muertos. En algunos casos era por eso, o en otros casos también lo hacían como un sacrilegio religioso. Eh, algunas religiones paganas practicaban la magia o practicaban cosas como brujería y tenían la idea de que podían hacer rituales con los cuerpos y entonces se robaban los cuerpos para poder hacer sus prácticas paganas y algunos todavía un poco más enfermos por resentimientos o venganza trataban de dañar a la familia dolida. No habían habido conflictos o enemistades entre ellos y entonces se iban a los lugares para desenterrar los cuerpos y de esta manera insultar o deshonrar la memoria de aquella persona y así ofender a su familia. Esto era algo que pasaba. Así que por esa razón, Pilato dice, no, 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 vayan y sellen. Las tumbas, a diferencia de lo que ahora nosotros entendemos, para ellos eran piedras que calaban, hacían como una cueva en las rocas, empezaban a picar y ahí metían, y enterraban a los cuerpos. Esta específicamente tumba de Jesús pareciera de que tenía como unas graditas y se bajaba para poner el cuerpo en la parte baja. Pero la forma en que cerraban las tumbas era que tenían una roca enorme, así como redonda, como una llanta, que la corrían para ponerla frente a la cavidad de la tumba. Y en el caso de la tumba de Jesús, lo impactante era, además, esas rocas que ponían pesaban toneladas. No es que iba a ir cualquiera a moverla y la iba a quitar, pero además de que ponían esta roca enorme y pesada, hacían algo como encementarla para que se pegara a la pared y nadie la pudiera mover. Y en el caso de la tumba de Jesús, como si se tratara de un criminal, como si se tratara de un narco, de un capo, ¿verdad?
no solo encementaron la piedra para que nadie la abriera, además pusieron el sello del emperador ahí, que era una marca para decir, nadie toque esto porque se la van a ver con, esto es oficial. Pero como todavía un acto extremo de cuidado, mandó una guardia, Pilato, a cubrir la tumba. Una guardia, como si se tratara de un político, de algo, de alguien muy malo. Cuando María llega delante de Juan y de Pedro, miren el versículo 3 de nuestro texto. Salieron Pedro y el otro discípulo, ya saben, al que Jesús amaba, y fueron al sepulcro. Hermanos, eso usted no lo puede leer solo como, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro como, iban ahí, relax, caminando para ir. Hermanos, les están diciendo, nos robaron. ¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros ahora si le cae una llamada ahorita y le dice, se metieron a robar a tu casa? No, ni el olor nos deja aquí. ¡Zum! Se va. Bueno, ellos están saliendo de ahí diciendo, ¿qué? Adormitados, todavía sin despertar bien, y comienzan a correr. Es más, por eso quiero mostrarles esta cosa. Los detalles que Juan cuenta acá eran una manera de decir, por favor, no pierdan de vista, no pierdan detalle. Miren, versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Usted se imagina en el relato de la Biblia que se nos vengan a contar detalles de quién corría más rápido? Y Pedro iba a la delantera, y cuando Pedro iba bien adelante, Juan empezó a meterle tercera y cuarta, y Juan le sobrepasó a Pedro. Y Juan llegó antes que Pedro al sepulcro. Pero ve el versículo 5. Y bajándose a mirar, hablando de Juan, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. No pierdan, cada expresión es un detalle extraordinario. Juan deja a Pedro, llega a la entrada de la tumba, llega corriendo, se para enfrente de la tumba, ve que efectivamente la piedra está movida. Desde ahí alcanza a ver que los lienzos están puestos, pero no se atreve a entrar. No se pierdan eso, ya vamos a volver. Luego el versículo 6. Luego llega Simón Pedro, que yo me imagino que el pobre iba con la lengua de fuera. Cuando llegó, yo, Juan, me dejaste. Llegó Simón Pedro tras él. Y a diferencia de Juan, ¿qué hizo Pedro? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y miren el detalle. Vieron que estaban los lienzos, pero aparte el sudario, lo que se ponía sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos. Pongan atención a eso. No estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Les hablaba hace un momento acerca de las tumbas. Bueno, en cuanto al funeral judío, ellos excavaban estas tumbas, ahí metían los cuerpos, eso es lo que ya hemos hablado, pero en cuanto al cuerpo, la preparación del cuerpo, lo que hacían con los cuerpos es que al que estaba ya muerto lo lavaban bien y después que estaba bien lavado, lo envolvían con sábanas o lienzos antes de meterlo a la tumba. Esos lienzos o esas sábanas les aplicaban ungüentos y especias como parte de su proceso de preparación. Preparaban todo eso y luego los metían a la tumba. Pero había algo muy interesante dentro de lo que pasaba. Los cuerpos no estaban completamente envueltos.
Cuando el relato de Juan, capítulo 11, habla de Lázaro, recuerdan que dice que el Señor llamó a Lázaro y Lázaro se levantó y salió. Bueno, no sé ustedes, pero cuando el Señor después de eso le dice, desátenlo y alguien vaya y desamárrelo, quítele todo eso. La imagen que tengo en mi mente es como una momia. ¿Han visto una momia? Ah, pero no era así como envolvían los cuerpos. Envolvían todo su cuerpo, pero no estaban completamente envueltos, es lo que quiero decir. La cara se les dejaba descubierta, los hombros se les dejaban descubiertos, el cuello se les dejaba descubierto. Los amarraban de aquí para abajo. Y lo que hacían era que los cuerpos normalmente estaban envueltos y los brazos se los cruzaban en el frente y ahí es donde les pasaban el resto. La cabeza se las envolvían por separado. Por eso Juan da este detalle ahí. Les enrollaban en la cabeza una especie como de turbante y así es como los colocaban. Por eso cuando Lucas capítulo 7 y versículo 15 habla de que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, iban en el féretro y entonces Jesús se acerca y detiene el funeral y le dice al joven, levántate. Por eso es que la Biblia dice que de inmediato se incorporó y cuando se levantó pudo hablar, porque su rostro estaba descubierto. Así es como los guardaban ahí. Eh, Para Juan, hay algo que provoca ver ese sudario ahí o ese turbante. Hay algo que se pasa por su mente en ese instante. No estamos seguros exactamente del por qué incluir esos detalles, pero me parece a mí que eso fue completamente impactante para él. Por eso da hasta ese específico detalle. Algo sucede con eso y se los muestro en un momentito. Le he dicho hasta llegar a este versículo. No puedo dudar que están llenos de confusión. ¿Cómo es que, cómo es que los siervos del Señor, los discípulos de Jesús, los íntimos de Jesús, están pasando por todo esto? Si esa gente lo único que ha hecho fue creerle, seguirlo, ¿cómo es que pueden estar envueltos en semejante confusión? ¿Cómo es que están envueltos en semejante angustia? ¿Qué días tan terribles están viviendo? No es cierto que frecuentemente pensamos, eso no puede pasar. ¿Por qué le van a pasar cosas malas si es un hombre bueno? ¿Cómo es que van a pasar cosas malas a los creyentes? Los creyentes no deberían de vivir esas aflicciones y esas preocupaciones y esos temores porque son creyentes. Bueno, aquí está viendo que no. Estos son los discípulos de Jesús y están viviendo días literalmente tormentosos. Pedro y Juan en alguna forma eran los líderes, los sucesores, eran a los que se reconocían. De hecho, María Magdalena no dice, vamos a ir a buscar a Tomás o voy a ir a buscar a cualquier otro. Dice, voy a ir con Pedro y con Juan, porque aun cuando Pedro los negó y todos lo saben, ellos siguen reconociendo a Pedro como el líder de ese grupo y consideran en Juan alguien especial porque era el discípulo a quien Jesús amaba. María Magdalena va por ellos, pero ellos están pasando grandes momentos de angustia. Digo esto con mucho cuidado y respeto. No sé qué había en el corazón de ellos, pero trato de pensarlo. Digo, probablemente decepción. Perdimos 3 años y medio. Y se va, solo se va. Probablemente algunas de sus familias le decían, ya deja de andar ahí detrás de ese hombre. ¿Qué te da? Dedícate a otra cosa, volvé al negocio. Quizá para este momento, cuando él está muerto, está pensando, ¿qué hice?
tenían razón. Arrepentimiento, fracaso, no sé qué tipo de emociones pueden estar ahí. Pero lo que sé es que ese viernes, cuando Jesús murió, todas sus esperanzas se derrumbaron. ¿Y ahora qué? Jesús había venido para redimir a Israel, pero contrario a eso, lo mataron. Y si mataron a Jesús, que era el líder, ¿en qué lío están metidos? Porque ahora los van a venir a buscar a ellos. Ese día, mientras están angustiados todo ese sábado, hasta el amanecer quizá del domingo, pareciera que la muerte era lo que tenía la última palabra. Lo mataron y se acabó. No hay nada más que hacer. Hermanos, qué escena ver al Hijo de Dios, al que calmaba las tormentas, al que multiplicaba los panes, los peces, al que vieron ellos que le devolvía la vista a los ciegos, que levantaba a los cojos y comenzaban a andar, que los leprosos eran sanados por su palabra. Hermanos, qué impacto ver a ese hombre que tenía todo ese poder colgado en una cruz, impotente, indefenso, y escuchándolo Juan decir, consumado es. Yo estoy seguro que cuando va, no, no, ¿cómo que consumado es? Y verlo morir. ¿Cómo no habría confusión? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le predican ahora? ¿A quién le dicen? No, vengo a hablarte del que mataron, del que está muerto. No hay sentido. No dudo que los discípulos completamente creían en él. Pero es que ahí pasó algo que no tenía explicación. Y todas esas cosas que hay en el mundo que no tienen explicación, que traen confusión, de alguna manera todos nosotros lo vivimos. No en ese sentido, pero de alguna forma todo el ser humano que vive en este mundo se enfrenta a la confusión, a la aflicción. ¿Está Dios acá? ¿De verdad Dios existe? ¿Dios le importo? ¿Tiene Dios algo que ver conmigo? ¿Yo tengo que responderle algo a Dios? ¿En verdad hay ahí un Dios? ¿O como dicen todos, eso es un invento? ¿Es invento de las iglesias? ¿O qué es? ¿Cómo funciona? Porque yo no veo claro a veces. Bueno, eso se vive mientras estamos en este mundo. Y podemos poner diferentes causas, pero la esencia de todo esto es siempre la misma. Es el pecado. Es que vivimos en un mundo caído, en un mundo contrario a Dios. Vivimos en un mundo que se niega a Dios, que rechaza a Dios, que odia a Dios. Y por supuesto, entonces, vivir en medio de un mundo anti Dios provoca confusión. Veo con gran aflicción y preocupación a los jóvenes en la iglesia, los más pequeños, nuestros hijos, nuestros nietos, creciendo en un mundo corrupto, un mundo con gobernantes corruptos, diabólicos. En Estados Unidos ahora celebraron en el día de resurrección, los gobernantes nombraron que este día era el día de la muestra transgénero, para que todo mundo hoy celebre el día de los transgéneros y no recordarse del que resucitó. Eso es este mundo, corrupto, perdido, diabólico. Claro que trae confusión, como lo que pasaron estos discípulos. Imagino a María Magdalena corriendo, se lo robaron, se lo robaron. Pedro y Juan corriendo, no, 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 no puede ser, no puede ser. Recuerdo que esa noche, cuando tenía 19 años, yo venía saliendo de la iglesia, cuando me llamaron, me dijeron, eh, eh, a tu amigo, le quitaron la vida ahora. Y yo en mi mente decía, no, 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 no puede ser, no, no puede ser. ¿A dónde está? Me dijeron, en tal hospital. Yo me recuerdo que salí manejando para el hospital y en mi mente yo solo iba orando y decía, no, 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 están equivocados, no puede ser él. Señor, que no sea él, no puede ser, no, no, no.
Imagino a Pedro, a Juan corriendo a la tumba diciendo, no, no puede ser que se lo robaron. Y qué impotencia. ¿Cómo me defiendo de este gobernante? ¿Cómo hago algo para reclamar? ¿A quién le reclamamos? Si lo mataron de manera injusta, ahora ¿cómo recuperamos su cuerpo? Ahora ¿qué vamos a decir? ¡Qué angustia! ¡Qué confusión! ¿Cómo Dios no mete las manos? Cuando ayer leía esa noticia de Estados Unidos, digo, ¿cómo Dios no mete las manos y le manda un rayo al viejito chico? ¿Cómo Dios deja que gobiernen semejantes hombres incrédulos y blasfemos? Claro que hay angustia, claro que hay confusión. Cuando vemos la injusticia en el mundo, cuando vemos la limitación en el mundo, cuando vemos la enfermedad, claro que hay gran aflicción, confusión. Pensamos, bueno, ¿quién está en control entonces acá? ¿Quién manda acá? ¿Mandan los líderes o Dios manda? Cuando salió el COVID decían, no, esto es un invento que los chinitos nos mandaron para que todos nos muramos. Es que quieren cortar la población del mundo. Piensa, ¿cómo? ¿Quién está en control de esto? Todo ser humano vive ese desaliento y esa confusión. Es parte de la naturaleza. Yo creo que Juan quería decirnos eso. Porque luego, mientras está dando este relato, contándonos toda su angustia, toda su aflicción, contándonos toda la confusión que lo llevaba, corriendo, pasándole a Pedro, diciendo, Pedro, salud, quiero ir a ver ya, yo quiero entender qué ha pasado, no puede ser. Pero miren el versículo 8. Entonces, ya está Pedro adentro. Entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué es lo que dice? Y vio y creyó. Yo creo que todo lo que está antes, Juan lo contó, pero es que Juan le picaba por llegar y empezar a decir, ¿saben qué? Ese día yo vi y creí. Ese día algo pasó. Ese día no fue como ningún otro. Y miren qué, y miren que quien está diciendo esto es el que lo vio todo con Jesús. Saben ustedes que Jesús tenía a sus 12, pero de sus 12 tenía a 3. Era, era ese grupito. Pedro, Juan y Jacobo. Cuando iban a la transfiguración, ahí quédense todos ustedes. Hey, y ya sabían quiénes eran. Yo imagino que Judas más de alguna vez se intentó meter. Y yo, pues nosotros. Cuando Jesús se apartaba para orar, iba allá apartado para orar y iban después, allá están todos unidos, reunidos orando, pero ustedes vengan aquí conmigo, más cerquita. Siempre estaba. Juan vio la transfiguración. Juan vio a Jesús caminar sobre el agua. Juan vio hacer milagros a Jesús. Juan vio levantarse a Lázaro, lo vio ahí enfrente de él. Juan escuchaba de más cerca las enseñanzas de Jesús en el aposento alto, en la última cena. Juan está acostado sobre Jesús. Así de íntimo era. Pero Juan quiere testificarnos, en el capítulo 20, Juan quiere testificarnos que ese día pasó algo extraordinario. Ese día cuando entró, llegó corriendo, se paró en la tumba, vio, efectivamente se dio cuenta, él no está. Vio lo que estaba ahí, dijo, pero se quedó, no sé por qué, no sé si le dio miedo, no sé si era por respeto, dijo, no, el primero que entre que sea Pedro, no sé por qué, pero él se quedó ahí, él vio. Llegó Pedro,
Y Pedro no preguntó nada. Pedro se metió, ya saben cómo era Pedro. No andaba preguntando, no, ¿qué importa si hay línea María y cinta María? Que yo me paso, se metió. Y Juan vino después y entró. Y cuando vio, pareciera ser que lo que capta su atención es que cómo las cosas están ahí tiradas. Están los lienzos ordenados, como que si se hubiera solamente salido. Pero si el pensamiento era, pero se lo robaron. No, si se lo roban, ¿cómo van a dejar todo ordenado? Como si alguien estuviera metido dentro. Pero el detalle que él recalca es el sudario. Si se lo hubieran robado, si esto hubiera sido un acto desastroso, todo hubiera quedado tirado, hecho a un lado, o se lo hubieran llevado pues las cosas para robárselo. Pero no, está puesto todo el lienzo y aparte, completamente enrolladito, ordenadito, está el sudario. Y entonces, dice Juan, cuando vi, creí. Fíjense que es muy interesante esto y quisiera mostrarse. Creo que con toda intención, Juan utiliza tres palabras diferentes para la acción de ver en estos versículos. Para cuando nosotros lo leemos en nuestra versión, aquí dice creyó, perdón, y vio, y vio, y vio. Pero en el griego, él utiliza tres palabras diferentes para referirse al ver acá. En el versículo 5, miren el versículo 5, hablando de él mismo, dice, eh, ¿dónde comienza el 5? Y bajándose a mirar, vio qué cosa, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Cuando ahí dice vio, en el griego utiliza una palabra, un verbo en el griego que es blepo. Aquí habla de echar un vistazo, en una vista, así general, vio lo que estaba ahí. Pero luego en el versículo 6, ahora hablando acerca de Pedro, dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos. Esto es lo que nosotros leemos. En el griego, él utiliza otra palabra para referirse al ver, y es una palabra que ahora habla de una mirada cuidadosa. Cuando Pedro entró, no echó la vista así simplemente, sino que cuando Pedro entra, mira cuidadosamente, observa, presta más atención a lo que está pasando ahí adentro. Contempló lo que estaba ahí. Pero en el versículo 8, cuando otra vez vuelve a hablar del mismo, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. Y lo que vio lo llevó a creer. En el griego usa una tercera palabra, eidon, para referirse a una vista que percibe con una comprensión. Ahora no solo mira, ahora hay algo, hay un clic que pasa ahí. Hay un momento que cuando ve, le llena otra vez de esperanza. Cuando leo Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, no puedo evitar pensar que Juan quería decirnos en ese pasaje, él quería llegar a esto, a su propio testimonio. En todo el capítulo 20 nos cuenta cuatro testimonios, cuatro historias. Después de la resurrección o a partir de la resurrección, cuatro historias. La primera es la de él. Y lo primero que comienza diciéndonos es, ese día, cuando entré a la tumba, algo sucedió. Dios, de manera providencial para Juan, dejó los lienzos. Usted sabe que Jesús podría haberse levantado y llevarse puesta la ropa que estaba ahí. Podría haber desaparecido y desaparecido con todo y las túnicas que estaban ahí y el turbante ahí que tenía en la cabeza. Pero el Señor, providencial, intencionalmente, dejó aquello para que él le pudiera ver
y creer y convertirse en el primero que ve y que cree de esta manera. En el caso de Juan dejó la estela. En el caso de Zaqueo, recuerdan, va caminando Jesús y Jesús providencialmente levanta la mirada. No es que Zaqueo estaba ahí haciendo ruido, de hecho Zaqueo no quería que lo viera. Pero Jesús levanta la mirada. Te vi. En el caso del ladrón de la cruz, a su mismo día que tuvieron que colgar y justo al lado del Señor. En su caso, el Señor nos dejó su palabra para que usted vea. Ahora lo que necesita es creer. No un creer que nace de nosotros. Porque lo que ahí está pasando con Juan no está naciendo. Esto es una obra de Dios en su vida. Este es el momento, hermanos, en el que toda la confusión, toda la incertidumbre, todo el desaliento se transforma en fe. Juan no es el mismo hombre cuando entra a esa tumba y ve lo que está ahí, que el que sale. Yo hasta puedo imaginarme a Juan entrando ahí pálido, angustiado, afligido, se lo robaron, se lo robaron. Pero cuando entra y ve esas cosas, dice, nadie, aquí nadie se ha robado nada. Él vive, él está vivo. Él no está aquí porque él se levantó. Él no es un farsante, un charlatán. Y esto es lo que Juan quiere contarnos a todos. Este es el gran testimonio que Juan tiene para contarnos. Él vio y creyó. En ese momento él creyó. De hecho, la mejor traducción para esta expresión de vio y creyó, unidos estos dos, lo que transmite es y comenzó a creer en aquel momento. Comenzó un nuevo camino en ese instante para Juan. Juan no volvió a ser el mismo. Ya había visto mucho, pero ese momento fue el momento que transformó su vida. Ese es el momento en que su vida nunca volvió a ser la misma. Ese es el momento en que se encontró con Jesucristo. Esa unión entre creer, entre ver y creer, forman esta idea de que ahí empezó una fe profundamente arraigada. Ahora ya no creía porque amaba a Jesús, ahora creía porque lo vio. Él vio algo que le fundamentó. Ahora no va a ser movido por nada, ahora nada lo va a arrastrar. El énfasis aquí al ver, al decir vio y creyó, es como que inicia un viaje que ahora durará para toda la vida. Porque vean el versículo 9. Vio y creyó, entonces el 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él se resucitase de los muertos. Eso no significa que el discípulo a quien Jesús amaba no había llegado a creer eso. No está diciendo que no había llegado a creer, pero creía a pesar de que su fe no estaba fundamentada en la escritura. No tenía un fundamento, pero creía. ¿Y cómo no iba a creer lo que ya había visto? Pero en este momento, rompió algo adentro y se fundamentó en la. Hermanos, todos nosotros, estoy seguro que atravesamos esos días de confusión, de reflexión, de pensar, ¿Dios está o no está? ¿Dios es verdad o no? ¿Es realidad que Jesús está ahí? Bueno, todos vivimos esos momentos. Pero, pero a todos nosotros el Señor, de manera providencial e inmerecida, a todos nosotros el Señor nos ha dado la oportunidad en algún momento de creer. Todos hemos tenido esa vida. Y lo que yo he estado orando toda esta semana es que si alguno no ha tenido ese momento, que la palabra del Señor ahora le provea ese momento en el que crean.
Y en el momento en que esto pasa, hay una nueva vida. Después de ese momento, el apóstol Juan experimentó otra vida, 100% nuevo, nueva criatura, se volvió completamente. Se volvió un hombre valiente. Bueno, tenemos todo el Evangelio de Juan narrado por él, tenemos las cartas de Juan, tenemos el Apocalipsis escrito por Juan. Juan se volvió un líder prominente de la iglesia. Se volvió un líder, un maestro de la iglesia, pastor en la iglesia. Y su mensaje normal, si ustedes leen cualquiera de sus escritos, está basado en el gran amor de Dios, está basado en la importancia de tener una relación personal con Cristo. Y él está enfatizando cada uno de sus escritos, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, Apocalipsis, enfatizando el hecho de que tengan una relación con Cristo, porque él está vivo. Este es todo el tema. Él vive. Hermanos, esto lo cambia todo. Entender que Jesús está vivo lo cambia todo. Piensen qué implicaciones puede tener para nuestras vidas como seres humanos, mortales, pecadores, saber que Jesús vive. Si usted cree que Jesús está vivo, eso lo cambia todo alrededor de su vida. No hay una sola área de su vida que no sea impactada o transformada a partir de su confianza, de su convicción de que Jesús vive. No hay área de nuestra vida que no sea moldeada al considerar que Jesús está vivo. La manera en que nos relacionamos, la manera en que nos acercamos a nuestros hijos, la manera en que nos llevamos con o tratamos a nuestros cónyuges, todo esto es impactado por la verdad de Jesús está vivo. Si Jesús está vivo, quiero aprender a responder a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a la gente a mi alrededor de la manera en que a Jesús le honraría. Si Jesús está vivo, quiero aprender a hacer mis responsabilidades diarias, considerando que Él está ahí, viéndome en todo momento, que todo lo que hago, lo hago para su gloria, para honrarle y glorificarle. Quiero aprender a responder a mis alegrías, pero también a mis desalientos con la confianza de que Él está a mi lado. Hermanos, eso lo cambia todo. No es lo mismo estar sentado esta mañana acá pensando estoy cumpliendo con mi culto religioso a pensar estoy sentado acá, pero Él está conmigo. No es lo mismo enfrentar los desafíos que todos tenemos que enfrentar cada día, las pruebas, las luchas que tenemos que enfrentar cada día, pensando que estamos ahí solos, pidiéndole al viento que algo pase, a ver si las estrellas se alinean para mí y todo me va bien. No es lo mismo eso a pensar, Él está conmigo, Él está haciendo su obra, Él sabe lo que está haciendo, está en control de mi vida y de todo lo que hay en mí. Él vive. Él está vivo. ¿Ustedes han conocido a Jesús? Yo sé que lo saben, lo han visto, pero han creído en Jesús. Y si han creído, ¿qué impactó? ¿Qué transformó? Porque si nuestras vidas son las mismas, parece que no. Juan sabía de Jesús. Juan caminó con Jesús. Por supuesto que sabe quién es, que cree a quién es. Pero ese día lo creyó. Ese día se dio cuenta que primero, antes no había pasado esto. Cuando creemos a Jesús, hay un cambio radical en nuestra vida. Porque nadie podría decir, soy un creyente en Cristo, soy un seguidor de Cristo y sigo siendo el mismo. Y sigo viviendo como otros, y sigo viviendo como todo el mundo lo hace. Probablemente hemos sido personas religiosas, pues hemos crecido en una iglesia, hemos llegado a la iglesia. Estamos sentados ahora mismo acá y cada domingo acá. Hemos creído religiosamente, hemos estado convencidos de la verdad del Señor. Pero has creído en Él de manera que tu vida es transformada por completo.
a raíz de su verdad. Acerca de la resurrección de Cristo hay personas que lo niegan totalmente. No, no es cierto. Así, sin vergüenza, sin pena ni nada. Simplemente no es cierto. Hay personas que simplemente lo niegan. Hay personas que dicen que creen, pero no tienen un deseo de conocerlo, no tienen un deseo de caminar con el Señor. De hecho, creen, pero lo que dicen creer no hace ninguna diferencia en su vida. Y les voy a decir algo que no me alegro de decir. De esos son millones y millones y millones de personas. El que niega a Cristo y el que niega la resurrección, bueno, lo niega. Y debe saber que está condenado, no solo al infierno, sino a una vida vacía y a una vida sin esperanza y a una vida sin Cristo. Pero lo sorprendente es que este grupo del cual hay millones que dicen, yo creo en el Señor. No, yo sé que Él resucitó. No, yo sé que eso es verdad. Pero eso no afecta su vida, no afecta cómo viven, no afecta sus creencias. Estos suman cuando hacen las encuestas. ¿Usted qué religión es? Cristiano. Yo soy creyente. Yo soy creyente en Cristo. Aparecen anotados en las encuestas que hacen los gobiernos. Pero lo sorprendente acerca de eso, también están condenados. Condenados al infierno y condenados a una vida vacía, frustrada. Una vida que se mantiene en la confusión, que nunca pasa de la confusión a la fe, porque no han creído. No hay forma de creer y seguir viviendo como si no se cree. Y vivir como si Dios no es, como si Jesús no resucitó. Pero hay un tercer grupo, los que están más pareciditos a Juan, los que en algún momento creyeron a la evidencia que Dios les puso en delante. Que a cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, Dios ha tratado de manera diferente. Y un día el Señor nos puso algo delante. Y ese día nosotros vimos, y algunos se quedan hasta ahí, y algunos lo vieron y creyeron, como Juan, atendiendo las evidencias que Dios ponía en su camino. Creímos en Cristo. Hermanos, mi oración para el día de hoy es que el Señor irrumpa en nuestras mentes, tome nuestras vidas y nos haga saber que Él resucitó, que Él está vivo. Hermanos, está vivo, como el que tiene a su lado, sentado. Tan vivo como nosotros, sí, así de vivo, así de presente, así de real en nuestras vidas. Yo ruego al Señor que cada uno de nosotros pueda estar convencido que Él, como creamos en Él como Juan, si creemos que está vivo, toda nuestra vida se transforma. Porque vivimos para Él, porque vivimos para su propósito. Porque un Cristo vivo es un Cristo todopoderoso, porque un Cristo vivo es un Cristo presente, porque un Cristo vivo es un Cristo providente en todas las cosas. No tengo por qué temer, no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué afligirme. Él está ahí. Él va a nuestro lado, Él camina a nuestro lado. Un Cristo vivo es un Cristo que nos da vida. Un Cristo vivo es un Cristo que nos mantiene, nos guarda en el Señor, guarda nuestra salvación. Un Cristo que nos guía hasta la eternidad. Decía, hay tres grupos. Algunos dicen, nada, no es cierto. No hay resurrección. Otro grupo dice, sí, yo creo. Pero nunca hay nada para conocer. Pero no vivimos para Él. Vivimos para complacer, para ser religiosos, para esto. No hay relación, no hay orar. Es que ¿cómo ora si usted no cree que Él está ahí?
¿Cómo usted quiere abrir la Biblia si usted no quiere escucharlo? ¿Usted no cree que está ahí? Ese es el segundo grupo. Saben que está ahí, pero no le toman. Tercer grupo, vive para él. Le honra a él. Ora. Quiere hablar con él cada momento del día. Es que no lo va a ignorar, él está ahí. Quiere abrir su palabra y quiere entender su palabra, porque él está ahí, él me habla por medio de él. Quiero crecer en él. Hermanos, si Jesús no resucitó, estamos locos si estamos aquí. Si Jesús no resucitó, qué tontería estar aquí perdiendo. Pero si Jesús resucitó, como es, hermanos, merece la pena vivir para él. Porque entre otras cosas, no hay nadie más que lo haya hecho. No hay nadie como él. Si usted cree que él resucitó, viva para él. Deje la mediocre vida cristiana. Deje la vida cristiana a media. Deje de vivir separado de él o independiente. Deje de vivir queriendo ser como el mundo. Viva para ser como él. Jesús resucitó, eso cambia todo. Y vale completamente la pena arriesgarlo todo para seguir. Él lo dio todo. Él se entregó todo. Quiere seguidores que se entreguen completos. Hermanos, el Señor vive. Alabado sea el Señor. Oremos, hermanos. Oremos. Padre hermoso, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra y podernos, permitirnos conocerte a través de ella y permitirnos verte a través de su verdad, Señor. Permitirnos vernos en ella, porque nos identificamos tanto, Señor, con la confusión que Pedro, Juan tuvieron que vivir esos días, los discípulos. Pero también, Señor, alabamos tu nombre, porque por tu gracia podemos identificarnos con ese momento en el que nos permitiste conocerte, en el que nos permitiste creer a ti, Señor. Señor, yo te ruego el día de hoy que nos ayudes a todos nosotros a vivir con las convicciones de estos hombres, a vivir con la convicción de los discípulos después de tu resurrección, Señor, a la firmeza con la que ellos vivieron, convencidos de que tú estabas a su lado. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a vivir honrándote a ti, Señor. Y Señor, de manera especial te ruego, si alguno de los que están viendo esto, escuchándome, a pesar de que sabe quién eres, a pesar de que sabe todas las historias, que cree esas historias, pero todavía no te ha creído a ti, Señor, ten misericordia de ellos y regálales ese día, Señor, ese día en el que sus vidas sean transformadas. Por favor, ayúdalos, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a caminar de manera que te honremos a ti en todo lo que hacemos. Decimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.